Bienvenido a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella de todo Puerto Rico. Aquí están los pastores más bellos de jóvenes, los pastores más bellos generales. Aquí están los pastores, aquí está Pastor Pablo, Pastor Aena y unos jóvenes que han entregado su corazón a Cristo. De verdad que estamos contentos y estoy bien agradecido por ello. Y nada, para entregar esta parte, que también es importante, quiero que pase por aquí Joel. Amado, te tocó. Te bendigo, papi. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Qué lindo es poder estar aquí. Este templo es un poquito más intimidante que el que estábamos antes. Es como que se siente como más grande, como da más miedo, da más susto esto aquí. Estoy feliz de estar aquí en esta mañana. Me siento inmerecedor totalmente de poder estar aquí, pero le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Yo sé que ya lo hicimos, pero yo quiero hacerlo una vez más. Todo lo que hacemos en esta casa, todo lo que hacemos en la iglesia es para Dios, pero hoy tenemos la oportunidad. Mira, hay algo que yo aprendí cuando yo llegué a esta iglesia, a esta casa. Que el nombre de esta iglesia es tu casa de restauración familiar. Esto es una casa, esto que ustedes ven aquí, la idea es que sea una casa y que los que estamos aquí seamos una familia, ¿no? Y qué lindo cuando estamos celebrando a alguien de la familia, ¿verdad? Cuando pasa algo especial y tenemos a alguien de la familia que está celebrando, tiene algún logro, alguna meta que logró. Qué lindo es poder celebrarlo como familia, ¿verdad? Entonces hoy estamos celebrando a nuestros padres, a los padres de esta casa y de esta familia. Así que yo quiero que una vez más les demos un aplauso a todos los padres. O sea, estos son hombres que Dios les dio el privilegio de hacer el mismo oficio que Dios hace. El creador del universo tiene el mismo oficio que ustedes, los padres, de crear y criar esta generación. Así que en verdad los honramos en esta mañana. Sería muy fácil para mí pararme aquí y decir 20 cosas de que mira, como padre tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Yo que no tengo ningún hijo, sería muy fácil, ¿verdad? Para mí, pero ¿me entiendes? ¿Qué yo les puedo decir a ustedes de cómo ser padre? Al contrario, yo pensaba, y en esta semana yo pensaba en ustedes los padres, y yo decía, diache, de verdad que lo normal es que en el mundo los padres tienen la fama de ser o ausentes o faltos de amor. Eso es lo normal en el mundo. Yo creo que los padres de esta casa no son normales. Yo creo que los hombres de esta casa no son normales porque esas estampas que ustedes vieron ahorita a los jóvenes actuando, que una representaba al hijo pródigo, otra a un hijo que ni siquiera era su hijo, pero lo amaba como un hijo, y el otro que era el mismo Dios enviando a su hijo. Eso yo lo he visto en esta casa, eso yo lo he visto en los hombres y en los padres de esta casa, y por eso en esta hora los honramos. Como jóvenes queremos en esta mañana, a pesar de que todo lo que hacemos es para Dios, queremos honrarlos a ustedes como padres. Y yo puedo mencionar por nombre aquí hombres que han sido padres en mi vida y que han hecho cosas que los padres lo pensarían hacerlo con hijos de sangre, y ellos que no son mis papás de sangre lo han hecho por mí. O sea, yo fácilmente puedo mencionar a Pastor Edgar, puedo mencionar a Pastor Pablo, puedo mencionar a Pastor Coto, que desde recientemente me está pastoreando también. Puedo mencionar, y no exagero, no estoy hablando por exagerar, o sea, desde carros, viajes, 20 cosas que tú lo haces por un hijo, pero tú no lo haces por alguien que no es tu hijo. Y esto es gente que me ha amado a mí como hijo, y por eso yo los quiero honrar también públicamente. De la misma manera puedo honrar, qué sé yo, a los que quizás no vemos acá en la plataforma. Allá atrás está Yamil, yo puedo honrar a Yamil. ¿Sabes cuántas veces yo molesto a Yamil? O sea, Yamil ya cada vez que yo lo llamo quizás tiene que estar pensando qué invento tiene Joel otra vez en la música. Porque Yamil siempre que lo llamo me responde, me vaquea en todo lo que es el sonido. A lo mejor le doy un poquito de dolor de cabeza, pero siempre está ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes cuántas veces yo le he llamado pensando que le voy a dar alguna palabra y él termina ministrando mi vida? De la misma manera también está ahí Carlos, que también de la misma manera ha bendecido mi vida como si yo fuera un hijo de él. ¿Me entiendes? Son personas que yo puedo mencionar. Acá también está Chino. O sea, hace unos meses atrás los hombres estábamos en un retiro y estaban ministrando justamente algo como lo que estamos ministrando hoy acerca del Padre. Y Chino me dio una palabra de Dios que, bueno, él sabe que me hizo llorar como un bebé. Ahí en el altar. Y esa es la calidad de hombre que hay aquí, ¿me entiendes? Y ojalá, yo lo que le pido a Dios, y oraba anoche y le decía, Señor, ojalá que el día que yo llegue a ser padre, ojalá por lo menos yo llegue a los tobillos de los padres de esta casa, de verdad, de corazón. Así que papá, te honro en esta mañana. Dale un aplauso más.
Te honro en esta mañana. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu modelo, gracias por las veces que has tenido que disciplinarnos, que has tenido que corregirnos y gracias por las veces que nos has dado la mano amiga y que nos has dado un abrazo. De la misma manera, yo no puedo continuar sin felicitar a mi papá, que aunque no está aquí presente, sé que va a ver esto en algún momento. Así que, papá, gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por el papá que yo tengo. Yo tengo una historia de mi papá. Mi papá, pues gracias a Dios, siempre nos crió en el camino del Señor. Y cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto. Y mi papá nos acostaba todas las noches. Y cuando mi hermano aprendió a leer, yo tenía como unos 4 años, mi hermano tenía 5 o 6 años. Cuando mi hermano aprendió a leer, mi papá nos compró un librito que traía unos versículos bíblicos para niños. Y mi papá me enseñó a memorizarme mi primer versículo bíblico con ese librito. Y yo recuerdo que todas las noches, ya eso era ya una rutina. Él nos arropaba, nos daba el besito de buenas noches. Y antes de irse y antes de apagar la luz decía, ¿cómo decimos? Nos preguntaba, ¿cómo decimos? Y ya mi hermano y yo lo decíamos ya de memoria. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo le doy gracias a Dios por tener un padre que me enseñó a atesorar la palabra desde joven. Y justamente si hoy estoy aquí y puedo compartir algo de la palabra, no es por mí, sino porque tuve un papá que atesoraba la palabra de la misma manera. Y en esta mañana yo me siento inmerecedor a pesar de que tengo esta responsabilidad. Les decía que me sentí inmerecedor porque lo que les digo no simplemente son palabras, no es por decirlo solamente. La realidad es que yo veo los hombres de esta casa y yo digo, wow, quizás yo debería estar en la última silla de la última fila aprendiendo de los hombres de esta casa. Porque lo que pasa es que cuando uno crece en la iglesia, me convertí a la edad de 13 años y le entregué mi corazón al Señor. Y yo recuerdo que 3 años después, cuando cumplí 16, creció en mi corazón un deseo de estudiar la palabra. Y entré a una escuela de teología y estaba estudiando teología. Y cuando a esa edad tú comienzas a aprender, es muy fácil, si tú no cuidas tu corazón, es muy fácil que el corazón se llene de arrogancia, que el corazón se llene de orgullo, que te creas de repente que como que yo domino este tema, que sabes cómo es que funciona todo. Y cuando uno sale de esa escuela, el Señor me llevó a otra escuela un poquito más difícil, la escuela de la vida. Y la vida a veces golpea y la vida da bien duro. Y ahí como que los libros de teología pierden sentido y todas las respuestas que tú tenías a todas las preguntas que la gente hacía empiezan a disiparte y todas las certezas que uno tenía y las cosas que uno decía, no, yo estoy bien seguro de esto, de repente como que comienzan a ser ambiguas. Y en ese momento toca doblar las rodillas y a veces tocar el suelo con la cara y decir, ok, Señor, ya entendí, el grande eres tú, ya entendí, tú eres el que mereces toda la gloria y toda la honra. Si no me equivoco, ¿qué día es hoy? 16. En 10 días yo cumplo 30 años. Cuando yo cumplí 16, yo era así. Y pues ya ustedes ven que ya el Señor ha expandido mi territorio y me ha bendecido. Gracias, mi rey. Pues ya ustedes ven cómo el Señor ha sido bueno conmigo. Cumplo 30 años y es en el momento donde más incertidumbres tengo, donde menos claro y menos preciso estoy de lo que va a pasar en el mañana, pero es cuando más cerca estoy de Dios, cuando más cerca siento la voz de Dios. Y un poco es ver el cumplimiento de la palabra que dice: el Señor está cerca del humilde, pero mira de lejos al que está altivo. Y hay veces que el Señor nos tiene que aterrizar. A veces nos aterriza con el piloto y a veces tiene que tumbar el avión para que uno baje más rápido. Pero a todos nos toca y por esa razón hoy yo me siento aquí. Yo digo, yo predicarle a la iglesia, pues creo que yo debería estar en la última silla y yo escuchando y aprendiendo de los hombres de esta casa. Así que me tocó. Así que vamos allá. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Yo amo hacer esto. La realidad es que lo amo. Pero últimamente he sentido un temor y temblor que no había sentido antes de predicar la palabra, porque sé que la vida y las cosas y las etapas por donde Dios nos llevan requieren no solamente que sepamos hablar de lo que el Señor dice en su palabra, sino que lo sepamos vivir.
que tengamos no solamente el conocimiento de la palabra, sino el valor para vivirlo. Y eso es lo que le pido al Señor ahora, en este momento. Justamente los jóvenes, el grupo de jóvenes, el ministerio de Living in Truth, hoy han sentido de parte del Señor hablar acerca del tema del corazón del Padre. Y si ustedes llegaron a las 10:30, se dieron cuenta que desde la adoración hasta todo lo que ha venido ocurriendo hemos hablado del mismo tema, el corazón del Padre, volver a la casa, volver al lugar del corazón del Padre. Y precisamente quiero hablar un poco acerca de eso, pero yo te voy a pedir que ahí donde tú estás cierres tus ojos. Vamos a sentarnos en este momento a la mesa del Señor y vamos a pedirle que sea Él el que nos alimente con su palabra. Ponte en comunión conmigo. Vamos a hacer algo. Tú oras por mí, yo oro por ti, ¿ok? ¿Sale? Vale. Vamos allá. Padre, yo te pido en esta hora por tu Hijo. Yo te pido en esta hora por tu iglesia. Yo te pido en esta hora, Señor, por los que hemos venido, Señor. Hoy nos proponemos sentarnos a la mesa, Señor. Y dice tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo te pido en esta hora, Señor, que nos alimentes con las palabras que salen de tu boca. Y si hay alguien que vino hoy, Señor, con hambre de ti, si hay alguien que vino sediento de que tú hagas algo nuevo en su vida, Señor, yo te pido en esta hora que no permitas que nadie salga con hambre y nadie salga con sed, sino que todos sean satisfechos conforme a tu medida de gracia y a la medida de fe que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido lo mismo que pediste por tus discípulos: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del corazón del Padre. Regálame unos minutos, no te voy a prometer ni te voy a decir cuánto, porque no, si Cristo viene hoy yo me quiero ir. Así que no te voy a decir cuántos minutos, pero regálame unos cuantos. Vamos a hablar acerca del corazón del Padre, pero es un tema un poquito amplio. Es un tema que, imagínate, un Dios infinito, que es infinito en misericordia, en bondad, un corazón tan grande como el de Él, ¿quién lo puede conocer? Entonces, no puedo hablar a cabalidad del tema, sino que voy a considerar unas cuantas cosas. Lo primero que yo quisiera ver es que cuando Cristo hablaba acerca del corazón, Cristo enseñó de muchas maneras, y cuando Cristo hablaba acerca del corazón, se refería al corazón del hombre, y Él decía que de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si nosotros fuéramos a aplicar lo mismo a la palabra del Señor, nosotros veríamos que la Biblia está llena de las palabras de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por tanto está lleno de lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, si nosotros vamos a descubrir lo que hay en el corazón de Dios, no hay otra fuente a la que podemos acudir que no sea la palabra de Dios. Y Jesucristo enseñó de muchas maneras, y una de las maneras que enseñaba Jesucristo era contando historias. Y ¿verdad? Le tenía otro nombre, ¿verdad? Le decimos parábolas, pero no era otra cosa diferente a historias que eran de situaciones comunes que tenían aplicaciones espirituales. Y hay una de las historias que Jesús da, que es una de las más famosas. La vimos aquí ahorita representada por los actores ganadores de premios de la academia, que fueron Héctor aquí y Ryan, que está por ahí. Mira, no sé si está por ahí. Míralo por allá. Héctor y Ryan, que estuvieron aquí actuando, y ellos estuvieron presentando una historia que todos conocemos, la historia del hijo pródigo. Pero si tú estás viniendo hoy por primera vez a la iglesia, yo quiero resumirte un poco la historia. Esta es la historia de un papá que tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. El hijo menor va donde el papá y le dice: papá, dame la herencia que me voy. Pedir una herencia en cualquier momento de la vida, las herencias solamente se dan en muerte, no en vida. Entonces, pedirle en vida a su papá la herencia era decirle a papá: ojalá te mueras, yo quiero tu dinero, me voy. Era básicamente lo que el hijo estaba haciendo con esas acciones. Y lo que vemos cuando el hijo toma el dinero es que se va y lo malgasta, y llega un momento donde él se encuentra en un corral de cerdos deseando comer la comida de los cerdos, y de repente mira al cielo y se acuerda y dice: en la casa de mi papá hay un libro excelente que se lo recomiendo a todo el mundo. El libro se llama El Dios Pródigo, del Dr. Timothy Keller, y él coge y desglosa la parábola del hijo pródigo y nos muestra lo que significa. Y una de las cosas que el Dr. Timothy Keller dice es que el hijo, cuando mira al cielo, en realidad lo que está es planificando el regreso a su casa. El hijo no se había arrepentido todavía. Él estaba planificando. Él decía: ok, en la casa de mi papá los sirvientes tienen comida y tienen techo,
Entonces, si yo voy a donde mi papá, le pido perdón, él de seguro lo que va a querer es castigarme, darme una pela, lo que sea. Pero por lo menos, como soy su hijo, por lo menos lo que va a hacer es ponerme como sirviente y voy a tener techo y voy a tener comida. Y el hijo planificó eso y dijo, voy a volver a la casa de mi papá. Yo me lo imagino en el camino, él tratando de practicar y diciendo como que, bueno, papá, por favor, perdóname esto, lo otro. Practicando de camino al regreso de su padre. Lo que no se esperaba el hijo era que cuando él estaba cerca de la casa, el papá lo vio desde lejos y salió corriendo. Esta historia es basada en el Medio Oriente. Si fuera en Puerto Rico y yo sé que yo la embarré y yo me estoy acercando a mi casa y yo veo a mi papá corriendo hacia mí, yo voy a pecar de, ¿verdad?, de correr y huir y decir, bye, nos vemos pronto. Porque tú dices, papá viene a donde mí, yo sé que yo la embarré, papá lo que viene es a... Y el hijo lo que no se esperaba es que papá lo que venía era abrazarlo. El papá lo abraza y el hijo rápido ahí le dice su plan. Le dice, papá, perdóname, pequé contra el cielo, pequé contra ti, pero si tú me haces como a uno de tus sirvientes, ya, yo voy a tener techo, voy a tener casa. Y el papá, lo que lo asombra al hijo es que el papá le dice, no, tú eres mi hijo. Y mi hijo regresó. El amor del padre y la gracia que el padre tuvo con el hijo fue lo que realmente causó el arrepentimiento en la vida del hijo. No fue ni siquiera cuando decidió volver. Él volvió por necesidad, pero se quedó por el amor del padre. Entonces, cuando nosotros vemos que el papá le dice, ok, lo que vas a hacer es esto, yo te voy a vestir, ve, báñate, porque todavía puedo oler los cerdos, ve, báñate, cámbiate la ropa y te voy a dar mi anillo y entra, que tengo algo preparado para ti. Claro, nosotros, sabiendo que lo hicimos mal y que vamos a la casa de nuestro papá y nos dice, tengo algo para ti. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito que mi papá me decía, deja que lleguemos a casa, que te va a llegar lo tuyo. O sea, yo me acuerdo cuando decía eso, ¿verdad? Y entonces papá le dice, tengo algo preparado para ti. Él puede estar pensando en cualquier cosa. Pero cuando el hijo entra, no se encuentra con otra cosa que con una mesa. Que se encuentra con la mesa del padre. Se encuentra con que él entró y lo que él esperaba que fuera un castigo, lo que él esperaba que fueran problemas, lo que él esperaba que fuera, bueno, pues ahora que me van a decir, lo que él encontró fue una mesa, pero no solamente una mesa, sino una mesa preparada. Una mesa que estaba lista para que se sentaran a comer. Una mesa que por beneficio del espacio va a ser pequeña, pero a lo mejor era un poquito más grande. Una mesa, pero una mesa que estaba preparada, una mesa que estaba adornada, una mesa que tenía comida en ella, como la que trae nuestro hermano Juan aquí. Si me prestan atención, les doy pan. Si no, el hijo se encuentra con que la mesa está servida y que hay mucha gente en la casa. Y lo que significa una mesa servida y mucha gente en la casa es que hay fiesta. Entonces, el hijo esperaba castigo, pero llega y hay una mesa y hay fiesta. Hay gente que nos está visitando en esta mañana, pero quizás hay gente que ni siquiera es que está visitando, es que vienen a la iglesia constantemente, pero están pensando en el pecado del sábado. Y hoy domingo estoy aquí en la iglesia y es como que, ya, llegué a la iglesia, aquí me van a recordar todas las cosas que hice mal y que me tengo que arrepentir. Pues sí, tienes que arrepentirte, pero, y a lo mejor entraste por ahí, ahora esta entrada de aquí es como que tú llegas y miras y ves la cruz y ves el cielo y tú dices, ya, yo, como que esto es como que bien, espérate, tengo que alinearme porque estoy entrando a un lugar santo. Y hay gente, yo no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice como que, no, yo no piso una iglesia, si yo piso una iglesia se prenden fuego, se tiembla la tierra. Gente que dice 20 cosas, ¿verdad? Y la gente espera muchas cosas que pasen cuando entran a la iglesia y a lo mejor tú vienes hoy y dices como que pues ahí todo el mundo me va a saludar como que estaba perdido, como que esto, como lo otro. Y sin embargo el Padre hoy te está recibiendo con una mesa, pero no solamente una mesa que está servida.
una mesa que está preparada. Es que la mesa representa la alegría de un padre que dice: mi hijo volvió a casa. La mesa representa la ilusión que le hace al padre. Yo no sé si mi hijo se va a quedar mucho tiempo, pero hoy mi hijo está aquí. Y si hoy mi hijo está aquí, yo voy a preparar la mesa, yo quiero estar con él. La mesa no te acusa. La mesa no te está acusando. La mesa no te está diciendo lo que hiciste anoche, que sabes que no deberías haber hecho. La mesa no te está diciendo eso. La mesa es una invitación a sentarte. La mesa es una invitación a comer. La mesa es una invitación a pasar tiempo en familia. Eso es lo que hace la mesa. A mí la mesa que preparó el padre para su hijo, para el hijo pródigo, me recuerda mucho a la mesa que vemos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, Jesús le dice a sus discípulos, es literalmente un día antes de que Jesús muriera. Jesús sabe lo que va a pasar. Y Jesús le dice a sus discípulos: busquen un sitio, preparen una mesa, busquen comida, quiero comer con ustedes. Eso es lo que Jesús les dice. Y los discípulos justamente hacen eso. A ver si yo puedo coger la silla de aquí. Los discípulos justamente hacen eso. Los discípulos van, buscan una mesa, preparan la comida, preparan todo y se sientan a la mesa esperando a Jesús. Y ahí está la silla esperando por Jesús. Y Jesús se sienta con ellos. Ese día, se lo pueden imaginar, Jesús, el último día que va a estar vivo, y se sienta. Y lo primero que sale de la boca de Dios, y esto lo he hablado otras veces, pero lo primero que sale de la boca de Jesús es: cuánto había deseado estar aquí con ustedes. Qué deseo tenía en mi corazón de estar aquí sentado con ustedes. Claro, a lo mejor se preguntarán, pero ¿cuál es el paralelo con el hijo pródigo? Bueno, quizás es que les tengo que contar lo que pasó un poquito antes. Si nosotros vemos la historia contada a través de la Biblia, nos encontramos primero con el libro de Génesis. Génesis, Dios crea todas las cosas y Dios crea el cielo, crea la tierra, crea las aguas, separa, crea las montañas, crea todas las cosas que existen, crea la luna, crea el sol, crea la calva de aquel... No, esa no. Eso no era. Crea todas las cosas que existen. A los pelú y a los calvos también. Ámate como eres, Dios te creó, tal cual. No, nada que ver. Dios creó todo. Y en el sexto día pasa algo. En el sexto día Dios dice: ok, ya yo creé mi obra maestra, tengo que firmarla. Tú sabes que un artista cuando termina firma la obra. Y Dios dice: tengo que ponerle mi nombre a la obra. Y en el sexto día Dios se reúne. Toda la Trinidad se reúne y dicen: hagamos al hombre. Vamos a hacer un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios baja, desciende, toma del lodo, toma tierra, toma agua, crea lodo, y del lodo crea un muñeco de barro, y del barro sopla aliento de vida sobre él y crea al hombre y crea a la mujer. Pero Dios hace algo que a mí por lo menos no me hacía sentido. Dios creó todo, como dije ahorita. Dios creó todas las cosas. O sea, si tú piensas en los sitios más bonitos de este planeta, yo tengo unos cuantos. Para mí, unos sitios que yo quiero visitar: las cataratas de Iguazú, el Salar de Uyuni en Bolivia, qué sé yo, pensando en sitios bonitos, el Gran Cañón, los Himalayas por acá, los Alpes italianos. Hay tantos sitios hermosos. Y entonces el Señor, habiendo creado todo el mundo y todas esas cosas que acabo de mencionar, el Señor no los pone en ningún sitio de eso. La Biblia dice que Dios los coge y Dios mismo se encarga de plantar un jardín. Un jardín que dice la palabra que Él lo plantó. Él planta un jardín, Él mismo pone las flores, las cosas en los lugares, Él mismo crea un río que divide el jardín, Él mismo lo cerca, Él mismo lo protege. Y ahí Él dice: Él puso
al hombre. Es como que, ¿por qué? Si creaste todo esto que existe. Y esto es sin hablar de que creó todas las galaxias que existen, con tanto espacio en el universo. Y el Señor dice, no, ellos van aquí. Ellos los voy a poner aquí. Y a mí esto me recuerda cuando Jesús enseñaba y decía, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Yo lo que estoy viendo aquí es que Dios coge al hombre y lo pone ahí como diciendo, aquí es que yo voy a guardar mi tesoro, aquí está mi corazón. El jardín del Edén representa no otra cosa que no es el corazón de Dios. Eso es lo que representa el jardín del Edén, es el lugar del corazón de Dios, el lugar del corazón de nuestro Padre. Y entonces Dios los pone y todos sabemos lo que pasó después, ¿verdad? No tengo que seguir con la historia. Sabemos que Adán y Eva tomaron del fruto y fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron expulsados del corazón de Dios. Claro. Y ahora, ¿cómo nos volvemos a acercar a Dios? Preguntaba el hombre, porque para eso fuimos creados, para estar en el lugar del corazón de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces muchos hombres tuvieron muchas ideas. Abraham subía a las montañas, unos capítulos después en el libro de Génesis, Abraham subía a las montañas para hacerle sacrificio a Dios y construía altares de piedra, y en esos altares de piedra sacrificaba y descendía el fuego, consumía el holocausto, y esa era la manera que Abraham tenía para acercarse de nuevo a Dios. Era como que, bueno, por lo menos tengo un destello de nuevo de lo que es el corazón de Dios. Bueno, varios capítulos después, el libro de Génesis termina con todos los descendientes de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel, y toda la descendencia de Israel, toda esa gente, con muchas cosas que pasaron después, terminan en Egipto. Y todo el mundo, cuando termina el libro de Génesis, todo el mundo está celebrando, estamos en Egipto, hay comida en Egipto, chévere, todo el mundo en prosperidad. Llega Éxodo y empieza con el pueblo de Israel diciendo, Señor, acuérdate de nosotros que somos esclavos, que no tenemos para comer, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y Dios levanta a Moisés en el libro de Éxodo y coge a Moisés y lo utiliza para ser caudillo, para sacar al pueblo de Egipto, y lo lleva al desierto. Y en el desierto Dios le da instrucción, Dios le habla a todos ellos, a todo el pueblo de Israel. Es uno de los momentos más interesantes de la Biblia, porque si yo pudiera estar en un momento de la Biblia, me gustaría estar cuando Dios descendió del Sinaí, habló con todo el pueblo de Israel a la misma vez. Todo el mundo escuchó y vio a Dios, todo el mundo. Y Dios habla con ellos y Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo. Y un tabernáculo no era otra cosa que unas cuantas estacas. Bueno, lo voy a decir a mi manera, ¿verdad? El pastor da un excelente estudio acerca del tabernáculo y él lo puede explicar mejor. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, ese era el estudio que usted estaba dando, pastor, el del tabernáculo. Muy bueno. Pero pues mi explicación pues es un poquito más boricua. Un par de estacas de madera con unas cortinitas y eso era el tabernáculo. Y ahí, dentro de ahí había un artefacto que se llamaba el arca del pacto, y ahí eso representaba la presencia de Dios. Entonces por lo menos pues estaba en el medio del campamento, por lo menos estamos cerca otra vez del corazón de Dios. Pero no, es que nadie puede entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Entonces estábamos cerca, pero no es el corazón de Dios. Entonces de repente, ¿verdad? Tiempo después llega la etapa de las crónicas y de los reyes. Vemos al rey David, conocemos del rey David. Un día David está así en su palacio bien grande, bien inmenso, y de repente mira afuera y ve las estacas y la cortinita y el arca metida ahí adentro. Y él dice, ¿cómo es posible que yo vivo en este palacio y la presencia de Dios está en unas cortinitas, en una tienda de campaña? Y David le dice, Señor, yo quiero hacerte casa. Y Dios bendice a David por querer hacerle casa a Dios, pero no le permite hacerle casa, sino que es su hijo Salomón el que construye templo. Y el templo que construye Salomón, el día que lo fueron a inaugurar, de repente descendió una nube del cielo, una nube bien espesa, y dice la palabra que los sacerdotes, los levitas, no podían ministrar porque la nube era demasiado densa. Tiempo después ese templo fue destruido porque Israel cayó en idolatría, siguió cediendo a sus compromisos, y Dios permitió que naciones enemigas destruyeran ese primer templo.
años después, Esdras, Nehemías llegan. Estamos yendo por la Biblia súper rápido. Esdras, Nehemías llegan, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo, más bien reconstruyen el culto, el orden del culto. Y unos años después, por orden de un emperador, les permiten reconstruir el templo. Y todo el mundo dice, los historiadores dicen que este segundo templo era como que una maravilla de la naturaleza, como que era una obra impresionante, una de las 7 maravillas del mundo, porque este templo estaba hecho con mármol. Y cuando el sol le daba, brillaba de una manera como que impresionante, y como que tú lo veías desde lejos, el sol le daba y como que era imposible tú no ver ese templo. ¿Qué pasa? Ese fue el mismo templo. En el templo era la misma función que pasaba en el tabernáculo. Tenía un lugar santo, un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Estábamos cerca, muy chévere, muy bonito el templo, pero seguimos cerca, pero no en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios y en el corazón del Padre, ¿no? Estábamos cerca, pero todavía había distancia. Solo podíamos ver destellos del corazón del Padre. Entonces, ¿qué pasa? De repente, como 200 años después, sale un hombre de Nazaret llamado Jesús y comienza a predicar una cosa bien extraña que nadie entendía, porque Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Y es como que me imagino que la gente lo escuchaba y miraba para arriba. ¿Dónde? No lo veo. Pero eso era lo que él predicaba. Donde quiera que iba, Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando precisamente de esto, de que desde que salimos del Edén hemos intentado buscar la manera de acercarnos. Altares de piedra, tabernáculos, templos, el primero que fue destruido y el otro lo hicimos más bonito, pero por más bonito que era, como quiera, no nos permitía llegar. Y Jesús de repente comienza a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, llegó el momento. Lo que tanto estaban buscando por tanto tiempo llegó. Ahora, mucha gente amó a Jesús por ese mensaje. Mucha gente es como que, bonito, me encanta, bello. Pero muchísima otra más odió a Jesús por ese mensaje. Y por 3 años de ministerio, esta gente que odiaba a Jesús intentó hacer lo posible para sacarlo del panorama y para eliminarlo. Y de repente, un día se les dio. Porque Jesús tenía un traicionero en el equipo. Tenía a Judas. Y por Judas fue que lograron entrar y dijeron: pues entréganoslo para que lo podamos conseguir. Y Jesús lo sabía. 3 años después, y Jesús dice: ya, ahora sí toca. Y ahí está Jesús, la noche antes de morir. Y ahí está Jesús, sentado. Ahí está Jesús sentado. Claro, Jesús no está hablando, Jesús no está hablando de que quería comer con sus discípulos. Mi propuesta es en esta mañana que cuando Jesús se sentó en la mesa y les dijo lo que les dijo, Jesús no estaba hablando como un simple ser humano. Jesús era humano, pero también era Dios. Mi propuesta para ustedes en esta mañana es que Jesús estaba hablando como Dios. Jesús es Dios, es eterno. Jesús estuvo cuando Dios estaba creando todas las cosas. Jesús estuvo cuando Adán y Eva los pusieron en el huerto del Edén. Estuvo cuando Adán y Eva comieron del fruto. Estuvo cuando los sacaron. Estuvo cuando Abraham construía altares de piedra. Estuvo cuando Egipto tenía esclavizados a los israelitas. Estuvo cuando Moisés abrió el mar rojo y permitió que el pueblo pasara. Estuvo cuando Dios descendió y habló con todo el pueblo. Estuvo cuando el tabernáculo fue construido. Estuvo cuando David nació. Estuvo cuando David murió. Cuando Salomón llegó al reino. Cuando construyó templo. Ahí también Jesús estuvo. Y estuvo cuando destruyeron el primero y cuando construyeron el segundo. Y ahora lo vemos aquí, sentado en una mesa. Después de toda esa historia y del hombre tratando de buscar la manera de volver al jardín, entonces las palabras de Jesús cobran mucho más sentido cuando lo primero que él dice es: cuánto tiempo he deseado estar aquí con ustedes. Lo que pasa es que
Ya la forma del corazón de Dios, el lugar del corazón de Dios no estaba en un jardín, no estaba en un altar de piedra, no estaba en un templo, ni en el primero ni en el segundo. Ahora la forma del corazón de Dios estaba en una mesa. Era la mesa. Porque mientras el templo y con todas sus cortinas y todas sus cosas bien, con sus protocolos, no te permitía entrar, ahora la mesa es accesible para todo el mundo. Todo el que quiera traer una silla se puede sentar. Y ahí está la mesa. Ahí está Jesús. Yo no sé si era una libra de pan como esta, la que Jesús le trajo a sus discípulos. No sé si habían copas así como esta. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba sentado en la mesa. Y yo quiero proponerte en esta hora que la mesa nos regala dos cosas. Y con esto voy a terminar. Dos cosas. Número uno, comunión. Claro, ahora estábamos cerca de Dios. Ahora estábamos cerca, nos podíamos sentar cerca de Dios. Ya no teníamos que estar lejos, ya no hay que hacer altares, nos podemos sentar. ¿Tú te imaginas lo que es sentarte con Dios mismo en una mesa? Y que Él mismo te dé el pan y que Él mismo te dé el vino. No te lo tienes que imaginar por mucho tiempo, porque la palabra dice que algún día vamos a comer la cena con Él. Pero ahí estaban ellos comiendo la cena. La comunión, lo que muchos le llaman también coinonía. La comunión es un nombre que a veces a los evangélicos nos da miedo, porque la iglesia tradicional le llama a la cena comunión. Y a veces queremos ser como que súper diferentes y reinventarnos la rueda, pero la realidad es que la rueda fue inventada hace mucho tiempo. La cena es la comunión, porque la cena une a Dios con el hombre, pero también al hombre con su prójimo. Jesús resume los mandamientos de dos maneras. Jesús dice: primero, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tienes en ti, con todo vas a amar a Dios. Y Él dice: el segundo es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y parece ser que Jesús se lo está inventando de momento, como que caducaron todo el Antiguo Testamento, y ahora Jesús nos dijo que son esas dos cosas nada más. Yo amo a la gente que está al lado y amo a Dios. Pero cuando tú vas al Antiguo Testamento y lees la ley, no la vamos a leer hoy, pero si por ejemplo piensas en los 10 mandamientos, tú te das cuenta que primero los mandamientos empiezan: no tendrás otro Dios, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella. ¿Me entiendes? Es como que la primera mitad de los mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Y de repente la segunda mitad de los mandamientos empieza: no vas a codiciar a la mujer de tu hermano, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no le vas a robar a tu hermano. Es como que la segunda mitad tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Les propongo en esta mañana que la mesa no es solamente comunión con Dios, es comunión con los que están al lado mío. O sea, la mesa tiene una particularidad. Esta mesa, aquí pues haciendo espacio cabemos 4, 5 quizás si nos apretamos ahí. Pero la mesa tiene una particularidad. Si tú le añades una mesa al lado, la mesa se hace más larga, la mesa se hace más grande. Quizás lo que Jesús nos estaba enseñando cuando Él dice, hay mucho que podemos hablar de la cena y no tengo tiempo para hacerlo hoy, pero hay una razón específica por la que Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Te imaginas? Jesús va a morir y de repente dice: cuando ustedes me recuerden, recuérdenme aquí. ¿Sabes todo lo que hizo Jesús? O sea, Jesús es el mismo que a la distancia, yo no sé cuántas millas, dijo: sana en el nombre de Jesús, y una persona enferma sanó. Sin embargo, Jesús no quería que lo recordaran así. Jesús subió al monte y de repente habló con Moisés y con Elías, pero Jesús no quiso que lo recordaran ahí. De repente, cuando Jesús se sienta a la mesa, dice: hagan esto en memoria de mí. Si ustedes me quieren recordar a mí, hagan esto. No es entonces una casualidad que el primer milagro de Jesús fue en una fiesta, sentado a la mesa, convirtiendo el agua en vino. No es una casualidad entonces. Por eso Jesús dice:
hagan esto en memoria de mí. Este es mi recordatorio, esta es la manera que yo quiero que me recuerden. Lo demás, sí, chévere, está bonito, pero recuérdenme aquí, en la mesa. Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir porque siento del Espíritu decirlo. Porque se me va a ir el mensaje por otro lado, pero está bien. Yo recuerdo cuando el huracán María. En casa nosotros perdimos todo. Nosotros vivimos 8 meses en el sótano de una iglesia. Una familia de 7. Y yo me acuerdo que yo crecí en un barrio que era una calle sin salida. Mi casa estaba aquí, la casa de mi tío estaba aquí, la casa de mi tía estaba aquí, la casa de mi abuela estaba allá. Esos eran todos los que vivíamos ahí. O sea, yo con 4 años podía felizmente salir, irme caminando por ahí. Yo desayunaba en casa de mi abuela, almorzaba en la casa de mi tía, cogía la merienda en casa de mi tío y al final cenaba en casa. Y yo recuerdo ese día, un día después del huracán, creo que fueron 2. Ir con mi mamá en el carro, nos quedamos, sabíamos que la casa no iba a resistir. Nosotros nos hospedamos en la iglesia. Íbamos de camino a casa. Y vimos la calle y nos mirábamos y decíamos, no, la casa, esto no se ve bien. Y yo recuerdo cuando llegamos al barrio, recuerdo que tuvimos que dejar la guagua mucho más lejos porque había un árbol a mitad de camino. Yo tuve que brincar, picar árboles y salir corriendo para donde estaba mi casa. Había que subir una cuesta para llegar a ella. Yo recuerdo estar corriendo, el corazón a millón. Y de repente cuando tú subías la cuesta, con lo primero que te encontrabas era con la casa de abuela. Y cuando yo de repente miro, no hay nada. Un inodoro puesto, era lo único que había. Y yo me recuerdo ir más adelante y yo me tapé los ojos porque había una casa que esa casa estaba aquí, tapaba la vista hacia mi casa. Yo no podía ver todavía la mía. Y yo recuerdo hacer así y echarme para adelante y mirar a dónde estaba la mía. De la casa de nosotros solamente quedó la fachada de al frente. Cuando tú la mirabas de lado no había nada, era la fachada solamente. Perdimos todo. Mi abuela pudo rescatar unas cosas. Yo tuve la certeza, la dicha de crecer en un hogar donde toda mi familia me crió. Y yo me recuerdo todas las mañanas ir a casa de abuela a desayunar. Y mi abuela siempre me hacía un sándwich. ¿Sabes? Las tostadoras esas que son sándwicheras. Tú le echas tú pones el pan, el jamón, el queso, lo pones ahí y queda ready. Todas las mañanas mi abuela me hacía eso. Hasta cuando yo iba a la universidad me decía, ven para que busques el sándwich. Y yo, sí, abuela, voy. Todas las mañanas. Mi abuela logró rescatar esa sándwichera. Sobrevivió al huracán. La nevera no, pero la sándwichera sí. Y yo recuerdo cuando nosotros llegamos, nosotros ya habíamos dejado unas cosas en caja, la habíamos protegido, la lluvia no lo dañó. Llegamos a buscar las cosas y a irnos porque sabíamos que no podíamos volver ahí. Esa casa no era de nosotros. El dueño se rehusaba a construir porque todas las casas le pertenecían. Toda la familia vivía en renta excepto por mi abuela. El dueño dijo, no voy a reconstruir. Tuvimos que ir, no sabíamos que era como que la despedida. Y yo recuerdo llegar a casa, o en ese momento lo que era el templo, ¿verdad? Que era lo que estaba sirviendo de refugio, y empezar a sacar cajas, bultos y cosas. Cuando yo abro una de las cajas, veo la sandwichera ahí. Y yo le digo, mami, aquí está la sandwichera de abuela. Y mami me dice, sí, lo que pasa es que abuela sabe que ya no les va a poder hacer el desayuno por la mañana. So te la dio para que ustedes hicieran el desayuno por la mañana. Hay muchas cosas, gracias a Dios todavía la tengo viva. Hay muchas cosas que tú puedes dar como recordatorio. Muchas cosas que tú puedes usar para dar un recordatorio. Un llaverito, unas cosas que son apenas utilidad, cosas que no tienen utilidad, simplemente son estéticas. Pero hay recordatorios que son útiles, que son para alimentar, que son para darle utilidad, para que tú le des utilidad. Mi propuesta es que cuando Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, no era algo estético simplemente para que tuviéramos la imagen de un pan y la imagen del vino.
y la imagen de una mesa y Él sentado con sus discípulos. Yo creo que cuando Jesús dijo, recuérdenme con esto, un poco estaba haciendo lo que abuela hizo con la sandwichera. Cuando necesites comer, ahí está. Cuando necesites algo, ahí está. Y es porque la segunda, y es la última cosa que te quiero decir hoy. La segunda cosa que nos da la mesa es provisión. La mesa es un lugar de provisión para nosotros, para los que somos hijos. No es casualidad que lo que sacó al hombre del corazón del Padre acá en el jardín del Edén fue por comer algo que no tenía que comer. No es casualidad que ahora Jesús está aquí sentado en la mesa y la manera en que Él está hablando de la muerte y del final de la maldición que entró por Adán es comiendo el pan y bebiendo del vino. No es casualidad, iglesia. Déjame explicarte algo, porque a lo mejor hay cosas en tu vida, hay círculos viciosos en tu vida que tú no sabes por qué no sale. A lo mejor hay lugares en tu vida donde tú dices, pero es que yo estoy tratando de romper con esto, mi amor. Te explico, allá comieron del fruto y ese fruto ellos pensaron que comiendo de ese fruto se iban a llenar y que iban a tener todo lo que necesitaban, porque eso fue lo que la serpiente les prometió. Pero desde que el hombre comió de ese fruto no se llenó. Al contrario, despertó un hambre en el corazón de la gente que somos incapaces de saciar. Un hambre implacable. Y hemos tratado de ir tras tantas cosas, tratando de buscar qué puede llenar esa hambre. Y nos hemos sentado en la mesa del sexo, nos hemos sentado en la mesa del poder, la mesa del dinero, la mesa de la aprobación de otras personas. Hemos utilizado tantas cosas, el estatus económico, hemos utilizado nuestra imagen pública, hemos utilizado tantas cosas para alimentar. Que cuando me vean aquí en el piano, sepan que Joel es un hombre cristiano, sepan que mi imagen es de un hombre santo. Tantas cosas que yo mismo intenté utilizar para alimentarme. Y aquí estaba el Señor. Relaciones, la mesa de las relaciones, pensando que nos va a llenar, y aquí está el Señor. Lo que pasa es que tú piensas que lo que tú necesitas es un novio o una novia. Y el Señor está, mi amor, aquí está el pan y aquí está el vino. Lo que pasa es que tú piensas que lo que necesitas es el trabajo nuevo, porque ahí sí que vas a prosperar. Y el Señor está aquí, aquí está el pan, aquí está el vino. Lo que pasa es que tú piensas que cuando llegues a ese lugar donde el pastor te haga líder de algo, ahí entonces vas a ver, todo el mundo va a ver el ministerio que necesita. Y el Señor te está diciendo, mi amor, aquí está el pan y aquí está el vino. Lo que pasa es que hemos comido de tantas mesas que nos encontramos como el hijo pródigo, tirado en un corral de cerdos, deseando la comida de los cerdos y pensando que eso nos va a alimentar. Y aquí está el Señor diciéndonos, si vuelves a la casa de tu padre, hay una mesa que está preparada. Ponte de pie ahí donde estás. Hay muchas cosas más que puedo decir. Hay muchas cosas que podemos hablar de la cena. El evangelio completo está representado en ese capítulo 22 de Lucas. Pero hoy yo solamente quiero hablarte de eso. Yo quiero que hagas una oración conmigo. No solamente tú que estás acá, sino los que nos están mirando en las plataformas. Yo quiero que hoy hagas esta oración, pero que la creas. Que cierres tus ojos y te imagines sentado aquí. Imagínate frente a frente a Jesús. Ahí donde estás, y cierra tus ojos y repite conmigo: Padre, vuelvo a tu casa. Me siento en la mesa. Yo pequé contra ti. Reconozco mi pecado. Reconozco que comí de la comida del mundo, pero no me llenó. Y hoy me siento en tu mesa y como del pan y como del vino. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Amigo que nos estás escuchando a través de las plataformas digitales, yo quiero decirte una cosa. Como le decía a la iglesia al principio, esto está pensado no como un templo, sino como una casa. Y está pensado no como hermanos y feligreses de la iglesia, está pensado como una familia. Si no tienes, como dice nuestra pastora, si no tienes un lugar donde congregarte, esta hoy puede ser tu casa y nosotros podemos ser tu familia. Te esperamos aquí 7:30, los miércoles 10:30, los domingos en la mañana. Aquí hay una familia que espera para sentarse contigo a la mesa. Dios te bendiga.